el que no haya estado aquí nunca en este canal, bueno, pues aquí analizamos mercados financieros desde el punto de vista de metodología Wyckoff, ¿vale? Que es un enfoque de análisis técnico. Analizamos el gráfico, principalmente el precio, el volumen, esa interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? Cómo esa interacción se va reflejando sobre el gráfico del precio, ¿vale? Con el objetivo, como todos sabemos, de intentar dilucidar qué es lo que es más probable que haga el precio en el siguiente movimiento, ¿no? Simplemente, bueno, vamos a aprovechar y actualizamos un poco lo que hemos visto, cómo hemos trabajado este esquema acumulativo que ahora ya está confirmado, ¿vale? Pero que en el momento en el que se está desarrollando, pues evidentemente no podemos saber si se va a confirmar o no, ¿vale? Para que veáis un poco los escenarios con los que yo he trabajado, cómo os planteado, ¿vale? Y cómo se han desarrollado, ¿no? Que en definitiva de esto se trata al final la metodología. Un montón de teoría, un montón de cosas, de huellas, de inputs, de herramientas a tener en cuenta, pero en definitiva al final ¿para qué? Pues para sencillamente ponernos en disposición de hacer eso, ¿vale? Sencillamente ponernos en disposición de hacer una flechita, lo que esa flechita conlleva, ¿vale? ¿De qué se trata al final todo esto que hacemos? Pues se trata de coger una balanza y de poner qué inputs pesan más a favor de un escenario u otro, ¿vale? Cuando hablamos de un escenario u otro nos referimos a qué operadores, qué participantes están presionando más, tienen más control del mercado, si compradores o vendedores, ¿vale? Cada acción que sucede en el mercado analizamos qué me quiere decir, por qué está sucediendo esto, por qué en este lugar, qué es más probable que haga el precio, cómo va a reaccionar el precio a esa acción en particular, ¿vale? Evidentemente se trata de una metodología reactiva. Evidentemente, por su propia naturaleza, no podemos anticiparnos absolutamente a nada, nunca 100%. Podemos plantear escenarios, pero siempre trabajando con posibilidades, con probabilidades, ¿vale? ¿Por qué manejábamos este planteamiento de escenario alcista, ¿vale? Y no, por ejemplo, el bajista? Pues sencillamente por lo que veníamos analizando, ¿vale? Y estábamos jugando al desarrollo de esa estructura, ¿vale? Estructura de acumulación básica número 2. Número 2, ¿por qué? Pues porque el movimiento de test en fase C lo desarrolla sin hacer una barrida mínimos totales de selling climas, ¿vale? Yo no sé la experiencia que tienes con metodología Wyckoff, no sé si conoces un poco de qué trata este enfoque y de qué no, pero ha tenido últimamente mucho boom, sobre todo hace un par de meses, cuando todo el mundo veía todo esto de los patrones, sobre todo en el Bitcoin. Y generalmente, pues aquella gente que se ha hecho pasar por expertos no lo son, y han dado una mala imagen, creo, ¿vale? De lo que es y de lo que no es la metodología. La metodología no tiene ningún poder predictivo, ¿vale? Más allá de que queramos otorgarle nosotros, la metodología no puede sacar la bola de cristal y decirnos lo que va a hacer el mercado, porque como lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer en el futuro. No se trata de eso, ¿vale? La metodología te da una serie de huellas, herramientas, señales, ¿vale? Que tú tienes que analizar y tú tienes que valorar qué es más probable que haga el precio posteriormente con todo eso, ¿vale? Como digo, utilizando la balanza. Porque habrá huellas que tengan más peso que otras, ¿vale? Ya no en términos absolutos, todo en términos relativos. Hay huellas que tienen más peso que otras. No es lo mismo una acción que suceda en un sitio que en otro, ¿vale? El contexto es único. El contexto, la localización en la que se desarrollan ciertos eventos, ciertos comportamientos son únicos, ¿vale? No es lo mismo que suceda ahora a que suceda dentro de una semana, que por arriba, que por abajo. La misma acción en diferentes contextos nos puede dar una idea, un sentimiento totalmente opuesto, ¿vale? Entonces no es meto el patrón, le pongo opacidad, lo pongo transparente y mira lo que ha hecho y es lo que tiene que hacer. No se trata de eso. No llevéis una mala imagen de lo que eso no es la metodología, ¿vale? La metodología nos da sobre todo un contexto y un mapa de ruta superior a cualquier otro enfoque, porque trabaja con esa protocolización de las estructuras, ¿vale? En la que en cada momento nos pone en disposición de qué es más probable que suceda en base a cómo se ha comportado el precio, ¿vale? Pero siempre hablando en términos relativos y siempre viendo que cada acción del mercado debe tener cierta reacción para validar, ¿vale? Para tratar esos movimientos o que nos denote sentimiento armónico,
cada movimiento, por la ley de esfuerzo-resultado, nos da dos sentimientos. ¿Está en armonía o está en divergencia? ¿Vale? Dependiendo de lo que suceda y dónde suceda y cómo reaccione posteriormente el precio, vamos a estar valorando si es armónico eso que ha sucedido o es divergente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿El sentimiento que nos deja es alcista o bajista? ¿Vale? ¿Dónde estamos? Ha sucedido esto, ¿vale? Y previamente, ¿qué había sucedido? Entonces, ¿qué es probable que haga ahora? De eso se trata la metodología, de analizar continuamente, de hacer una gestión muy activa de los análisis y de las posiciones en caso de que estemos dentro, ¿vale? Lo importante, como operadores que trabajan con la metodología Wyckoff, es que tú sepas esto. ¿Cuál es tu escenario principal? En base a cómo se está comportando el precio, ¿qué es más probable que suceda? ¿Vale? Y a partir de que tienes un escenario que ya sabes qué hacer, ese es el plan de trading de la metodología. Una vez que tú ya sabes lo que quieres hacer, que es comprar o vender, en base a cómo se ha comportado el precio previamente, en base a todo lo sucedido aquí, yo ya sé que quiero comprar. Pues vale, este es el planteamiento. Y ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Comprar o vender? Vale, ¿y dónde lo quieres hacer? Y es donde entra, donde voy a estar esperando el precio a que retrocediese para empezar a valorar la variación de mi gatillo para entrar al mercado, ¿vale? Zonas operativas, niveles operativos. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. El CRIC y el Value Area High. Pues son 4, pues vale. Yo sé que lo más probable es que el precio se vaya hacia arriba. Lo que no sé desde dónde se va a apalancar para hacer ese movimiento que buscamos, ¿vale? Pues simplemente esperamos, ¿vale? Simplemente esperamos. Veo cualquiera de esos niveles, yo me pongo mi alerta, me quedo esperando, vemos cómo reacciona el precio y si me da la suficiente confianza como para entrar al mercado, entramos. Vale. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo como analistas y como operadores. Ahora no tenemos más control sobre el mercado hará eso o no. Si todas las variables, si todo el comportamiento de los agentes sigue permaneciendo igual, ¿vale? La causa que siguen construidas sigue ahí presente, ¿vale? No se ha añadido nueva información que va a desajustar esas valoraciones. Si todo se permanece constante, ¿vale? El mercado va a ir arriba, porque se había construido previamente un esquema acumulativo, ¿vale? Esa es nuestra parte de control. Nuestro control termina ahí. Nuestro control se basa única y exclusivamente en analizar correctamente las huellas precio y volumen que sucede hasta el preciso momento presente dentro del gráfico, ¿vale? Todo lo que suceda a partir de que entramos es incontrolable por nuestra parte, ¿vale? Pueden suceder miles de historias.